Buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. La vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo. Un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Buenos días, feliz viernes. Hoy es viernes 21 de febrero del 2025. 29 otra vez, antier dije lo mismo. 2025. Y estamos con muchísimo gusto saludándote en el inicio de este programa versión en vivo. Ojalá que nos puedas compartir. Ojalá que puedas también dejarnos tu comentario en este streaming en vivo. Y estaremos en contacto, estaremos interactuando para que pues platiquemos, ¿no? Y hoy te quiero platicar de un tema que, por cierto, de alguna manera resulta extraño. No por el hecho, sino el origen del hecho, la motivación del hecho. Entonces hoy te quiero platicar de un fenómeno que, bueno, te voy a ir diciendo a lo largo del programa, pero la pregunta es, ¿qué sabes del IC? ¿Qué es el IC? ¿Qué sabemos del IC? Que de alguna manera, científicamente hablando, se conoce como el síndrome de la repulsión súbita. ¿Qué es esto? Bueno, pues vamos a deshacer la madeja, la incógnita, para que veamos cómo funciona este asunto de lo que se conoce con el nombre de IC y qué significa y qué, bueno, el IC o el síndrome perdóname, esta garganta mía, el síndrome de la repulsión súbita. Se debe a que en un momento dado, en cuestión de segundos, incluso puede pasarse del amor al rechazo, sin tener conocimiento de por qué, de cómo, y los casos que hemos conocido y que por eso pusimos en el hipotético caso de la pareja formada por Luisa y X, ¿no? Entonces estamos pensando en una pareja real que tuvo este tipo de problema, bueno, más bien ella, y que pues nos hacen ver que es un fenómeno que se da muy seguido por los siguientes motivos, y vamos a ver algunos de los extrañísimos motivos por los cuales de repente las personas pueden dejar de quererse, pueden dejar de amarse, pueden dejar de interesarse el uno en el otro o la una en el otro, etcétera. Y entonces, si de las motivaciones que teníamos es que una persona que de repente ya no le gustó cómo come su pareja, que hace ruido, que come con la boca abierta, que habla mientras come, que critica la comida a pesar de que pues se esmeró esta persona en cocinar, en elegir los platillos del menú, etcétera, etcétera. Y entonces ese ruido le hace ruido precisamente, no puede olvidar cómo se comporta y todo aquello que antes no le importaba o le parecía encantador, porque pues uno en las primeras etapas del amor pues uno no ve muchas cosas, no iba a decir un montón de cosas, pero uno no ve muchas cosas. Entonces yo creo que
Sin embargo, eso que antes parecía como que no tenía ninguna importancia, ahora es motivo de rechazo, motivo de odio, motivo de asco. Y el asco como una emoción vigente, bueno, pues vamos a definirlo. La palabra ick, que es ICK, viene de expresar así como, "Ugh", ¿no? Cuando te da asco, asco, ya, chale, ¿no? O sea, cuando te rechazas y repulsas algo, la expresión, que creo que viene de una canción, estuve leyendo cuando estuve investigando sobre esto, que es una canción que habla del ick y que al mismo tiempo me parece que es una serie de televisión. En fin, hay muchas cosas detrás de todo este asunto del leak. Y entonces, si alguna vez te ha pasado, si alguna vez le ha pasado a tu pareja que de repente, mm, y esos son los casos que yo he conocido, no se explican cómo de repente, y estoy hablando literalmente que de repente sienten que ya no aman a esa persona, sienten que ya no sienten lo mismo, que ya no es igual, y entonces si esto es así, quiere decir que esta persona, y como muchas personas, es víctima del síndrome de la repulsión súbita. Los gestos, las costumbres, la forma de comunicarse, incluso esta persona hipotética, Luisa, me platicaba que le molestaba la respiración de su pareja y ya no lo soportaba, había dejado de amarlo y le daba mucha pena reconocer por qué, siendo tan buena persona, siendo tan buen marido, o sea, de repente se acabó. Y entonces, sin embargo, lograr romper el enamoramiento es muy simple porque los sentimientos positivos que estábamos creando hacia una persona de repente cambian. Y fíjate que hay una parte, vamos a llamar científica en todo esto, porque el leak suele ocurrir tras las primeras etapas del enamoramiento. Hay algo que no te gustó y ya, de repente decidiste que ya no vas a seguir adelante. La otra persona extrañada te dice, pues, ¿qué pasó? Yo estoy haciendo todo para que me ames, para que me quieras. Y entonces, en el aspecto científico, digamos, cuando baja la dopamina y se deja de idealizar a la otra persona, ya no lo ves como una persona románticamente perfecta, sino que empiezas a verle sus defectos. Y cuando la gente empieza a ver los defectos en la otra persona, pues ya muchas veces no lo sabe manejar, no lo sabe digerir, de alguna manera procesar, y en ese momento se empiezan a apreciar sus defectos, sus manías, te choca su voz, la forma en que respira, no soportas que no se bañe antes de la intimidad, mil cosas que yo he escuchado y que son realmente motivos por los cuales muchas personas dejan de amar a su pareja o cuando menos ya no les gusta mucho estar con ellos. Aunque muchas veces se sufre por eso y con este síndrome ¿cómo se llama? De la repulsión súbita que le llamamos, entonces muchas veces se sufre porque repentinamente, insisto, se deja literalmente de amar o de interesarse en la pareja y entonces tal vez se produzca el ick en una etapa muy temprana del enamoramiento y más difícilmente en relaciones largas, puesto que también es más complicado que los miembros de la pareja se sorprendan mutuamente de cosas que ya han aceptado, que ya han tomado como normales y que, aunque hay casos, yo traté a una persona, a un señor, que de repente
después de mucho tiempo, muchos años de vivir juntos y tener una familia, un hogar y todo eso, de repente como que ya, como decimos coloquialmente, ya no me emociona esta persona, pues, ¿no? Y no solamente en el aspecto sexual, en el aspecto de la atracción, sino un rechazo que no se explica uno sobre lo que ya no me gusta de mi pareja. Vamos a analizarlo y también puede servir para que, bueno, no se puede prevenir, pero bueno, ya platicaremos, ¿no? Por lo pronto, no tenemos aquí algún comentario todavía. Estamos iniciando el programa, estamos transmitiendo en vivo en esta ocasión, en esta mañana del viernes 21 de febrero. Y pues deseándote por adelantado un excelente fin de semana, o sea, que todo salga bien. Bueno, vamos a ir a una pausa, queridos amigos. Yo soy Gilberto Marín y estamos iniciando Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que cosas tan aparentemente simples y sin la mayor importancia, para muchas personas pueden resultar motivo para que el amor desaparezca, para que ya no veas a esa persona con la misma admiración que posiblemente la hubieras visto antes o percibido de alguna forma positiva. Y entonces esto se convierte en algo que, de acuerdo a los expertos, se convierte en algo muy molesto. O sea, no sé qué te parezca, pero mucha gente no soporta que su pareja mastique con la boca abierta, habla con la boca abierta mientras come, son muy escandalosos, se tiran airecitos en público, siempre están leyendo las señales del tráfico en voz alta, o repiten, o son pesaditos con las mujeres, muy misóginos los hombres, por supuesto. Y bueno, pues la gente que no recoge su ropa y la echa en el cesto de la ropa sucia, o que dejes los cajones abiertos, o la pasta toda chora, los armarios todos tirados. O sea, cuando no hay orden, muchas personas no soportan este desorden y entonces se convierte en un rechazo. Por eso, en alguna ocasión, estábamos en un seminario hace muchos años en donde por alguna razón se trató este tema. Las cosas que, siendo motivo de atracción en muchas parejas, de repente se convierte en motivo de rechazo. Y el expositor enumeró algunas de las conductas más nocivas en la relación de pareja. Y yo recuerdo que, entre otras, mencionaba mucho, y algunas personas lo mencionaron también, el hecho de que su pareja no se bañaba antes de la intimidad. Y eso puede convertir el amor en rechazo, puede convertir el amor en asco, y el asco, por eso se llama ick, este asunto, porque podríamos seguir con la lista enorme de cosas muy desagradables, cosas que hace la gente que desagradan,
que le hacen sentir repulsión, que le hacen sentir asco, que le hacen sentir incomodidad de alguna manera, pero uno puede decir, ay, qué delicadito, qué delicadita, pues nada más por esto. Yo escuché también algunos testimonios de hombres y de personas, de mujeres también, de que pues era muy simple, era muy sangrón, era muy creído, o le molestaba todo y no nos explicamos por qué a la gente le molesta todo. Pero resulta que las cosas desagradables de tu pareja o tuyas son realmente un factor decisivo en las relaciones, o pueden ser también motivo de comunicación, motivo de crecimiento o falta de comunicación, porque yo me acuerdo que le sugería a esta persona, pues dile, habla con él, que no te gusta que vaya a la cama sin asearse, sin bañarse, y pues sí, pero me da pena. Entonces, ok, tenemos que vencer ciertas cosas, porque en primer lugar comprender qué es el asco, qué es el ick, o sea, esa expresión muy típicamente gringa. Pero el asco es una reacción visceral y negativa ante el comportamiento, los rasgos de personalidad o los gestos de alguien, que, por cierto, quiero recordarte que el asco es una emoción, así como la tristeza, así como la alegría, pues también el asco es una emoción. Y no tiene tanto que ver con la moral o los valores inherentes a la pareja, ni siquiera tiene que ver con la relación ideal o con el amor. Simplemente son aspectos que te desagradan, que no tienen nada que ver con lo mucho o poco que ames a una persona, pero que te dan la sensación de repulsión. Te dan la sensación de que hay incluso aromas, hay olores que la gente no puede soportar, aun cuando sea un olor agradable, un perfume que no te gusta, un color de labios que no te gusta, o el peinado de tu marido o tu pareja que no te gusta. O sea, son esas cosas que de repente las empezamos a ver como desagradables. Y esto del ick o esto del asco no es un concepto nuevo, ¿sabes? Pero en las redes sociales, cuando menos es lo que yo he visto, se le ha dado vida a este nuevo nombre que es el ick, que es el rechazo, porque dice el doctor Childs que es ese factor desagradable que sentimos con las personas que han hecho algo que nos incomoda, que nos revuelve el estómago, por decirlo así, o simplemente nos hace sentir algún tipo de dolor. Y aquí es donde precisamente me remonto a lo que puede estar ocasionando este tipo de rechazo. No es consciente, o sea, no tiene nada que ver con el tamaño del amor y el afecto que le tenemos a una persona. Simplemente son reacciones ante, muy probablemente, alguna vivencia desagradable. Por ejemplo, bueno, es un caso delicado, perdóname, pero una mujer que en su adolescencia o su preadolescencia, en su pubertad, fue violada por un familiar cercano, y entonces cuando llega ya a la edad adulta y se enamora y se relaciona, y entonces había ciertas cosas, ciertos olores que le caían así como bomba. Y entonces resulta que su actual pareja decía cosas, hacía cosas y se dirigía a ella como lo hacía el violador. Y entonces de repente, imagínate esa relación que puede existir emocional, mentalmente, entre aquella persona que en el pasado me violó y esta persona que en el presente es la persona que yo amo, pero que se comportan de la misma manera. Entonces, ese factor de repugnancia que puede aparecer de repente y sin previo aviso en los primeros minutos de una situación, una primera cita, una relación o un matrimonio de larga duración, no sabemos por qué. Pues lo que yo he visto, lo que yo he conocido,
son situaciones que se presentan justo en relaciones de largo plazo, las que tienen mucho tiempo. Y lo que muy a menudo hace que la repugnancia sea problemática es que tienden a ser problemas superficiales en lugar de problemas reales y preocupantes porque, pues, no sé, dependiendo de quién lo vea, pero imagínate que a ti no te parece tan importante que tu pareja se bañe antes de ir a la intimidad y lo dejas pasar, pues, no te gusta, en cierta forma lo rechazas, pero pues lo permites después de todo. Un caballero de fina estampa que me platicaba, ¿qué hago? ¿Cómo le digo a mi mujer que no me gusta esto? Dura días sin bañarse y todavía vamos a la cama y... Entonces, cuando empezamos a buscar las fallas, yo creo que eso ya es como el inicio del fin. Y no es porque yo me escandalice de que tienen muchas fallas las parejas, simplemente cuando empezamos a encontrar las fallas, empezamos a ver los defectos, quiere decir que ya estamos viendo esa relación como algo que nos está reduciendo el amor, nos está reduciendo el sentimiento, y muchas veces como que pensamos que es algo malo. Pero vamos a ver ahorita que en realidad no es tan malo si consideramos que por alguna razón, por alguna rendija, empieza a colarse el desamor debido a otras causas. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, no tenemos todavía comentarios aquí en el programa, queridos amigos. Puede deberse a que es viernes, puede deberse a muchas cosas. En fin, uno nunca sabe. Bien, pues entonces vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que de alguna manera, si prestamos atención a los problemas o a las dificultades que existen entre parejas y que realmente, pues, a lo mejor no son tan importantes, quiero pensar, y no subestimo que hay cosas que definitivamente las parejas no pueden soportar, no pueden dejar pasar. Lo dejan bien claro, lo dicen de manera asertiva, o sea, sabes, no me gusta esto, y si lo sigues haciendo, algo puede pasar. O cuando tú le preguntas a una persona, ¿amas a tu pareja? Pues no sé, o ya no, o después de lo que hizo, porque no solamente se trata de rechazar cosas que hacen las parejas, sino también actitudes o conductas muy peligrosas y nocivas para la relación de pareja, como una infidelidad, como el exceso de coquetería, quién sabe, pero muchas personas tienen sus parámetros para medir, para sentirse bien. Hay hombres celosos, hay mujeres celosas que para sentirse bien necesitan tener el control sobre su pareja. No salgas, no vayas, no te pongas esto, por quién estás hablando. O sea, no soportan perder el control sobre su pareja y sobre lo que concierne, a la vida de su pareja. O sea, parece que hay personas que se interesan más en controlar la vida de su pareja que la vida propia. Bueno, en este sentido, simplemente se trata de otro problema más profundo. O sea, no es porque lo que tú haces me molesta, sino
es otro problema más profundo, dicen los expertos, porque los disgustos que ocurren por diferentes razones, bueno, pueden ocurrir como una forma de proyección, viendo en la otra persona lo que nosotros no somos capaces de reconocer en nosotros, porque si alguien hace algo que no nos gusta de nosotros mismos o te dice cosas que no te gustan de ti, entonces puedes considerarlo como una ofensa, y es ahí donde entran los famosos sesgos cognitivos. O sea, ¿por qué te molestaste porque te dijeron esto y esto y esto otro? ¿Por la persona que te lo dijo? ¿Por la forma en que te lo dijo? ¿Por el lugar en que te lo dijo? ¿O quién estaba presente cuando te lo dijo? Lo más probable, y esto es muy seguro, es que lo relaciones con algo que en su momento no lo ubicaste correctamente, no lo aprendiste bien y tenías una noción muy distinta, tal vez un tanto distorsionada de lo que es la realidad. Y recuerdo un caso medio específico, una señora que nos consulta y que estaba en pleno proceso de divorcio. Y claro, pues de repente tú platicas y hablas con esta persona hasta que llegamos al momento en que empieza a platicar los motivos que según ella pudo haber tenido para la separación. Bueno, pues entonces nos metimos de lleno a la charla, a la profunda charla familiar, la herencia familiar. Y resulta que un día, un mal día, su esposo la insultó y le dijo, lo que pasa es que eres una... Y entonces ella no lo soportó y inmediatamente sintió que ya ese hombre, esa persona, había caído de su gracia y ya no sentía nada por él, así de drástico. Y entonces cuando platicábamos, hubo por ahí un pasaje en donde nos fuimos de fondo y llegamos a la etapa en donde ella de secundariana, cuando estaba en plena pubertad, pues su papá, que era muy exigente y muy rígido, siempre le decía, lo que pasa es que eres una... Y no lo soportaba, pero pues ella decía, pues es mi papá, pues ni modo, se enojaba y todo. Pero resulta que llegó el día en que su propio esposo le decía lo mismo que le decía el papá y no lo soportó. Entonces, no es tanto que ella no quiera al marido, sino que el marido malamente tuvo que haber dicho algo que no le gustaba en el fondo, en sus sentimientos más profundos le hizo muchísimo daño y por ese asunto dejó de quererlo. Bueno, a veces vemos a otras personas con las que tenemos relaciones y hablamos de cosas que no nos gustan en nosotros. O sea, si a mí no me gusta que me digan tal cosa y me lo dices tú, entonces tú ya no me gustaste, ya no me caíste bien, me insultaste, me degradaste, abusaste de mí mentalmente, me ofendiste en todos los sentidos. Y entonces yo creo que en este aspecto, quienes en algún momento dado fueron grandes parejas, muy amorosas, que tenían mucho futuro, que tenían muchos buenos planes como pareja romántica y familiar, bueno, pues de repente nos desagradan súbitamente y a menudo por razones muy extrañas. Por eso el ick, o sea, el asco, es un sentimiento repentino de disgusto hacia una pareja que muy a menudo se debe a cosas menores. Claro, no quiero decir de ninguna manera que el que le insulte un marido a su esposa pues no es una cosa menor. No, sobre todo si ella no soportó esa situación. Ella reconocía que en el fondo ya había cosas que desde hacía mucho tiempo no le gustaban.
por ejemplo, era una persona muy sucia, era una persona muy descuidada, tenía un lenguaje muy bronco, era muy mal hablado, y bueno, pues ella no, hija de buenas familias, como decimos bien, pues entonces no soportaba porque yo le pregunté, ¿y por qué te casaste con este hombre si era tan así? Bueno, ya me dio sus motivos, muy razonables, muy justos, pero finalmente ella veía en esa persona otra persona, que no tenía nada que ver con la realidad. Cuando finalmente, después de varios años, después de 3 hijos, el señor se le ocurre decir cosas que no soportó, entonces chulum, se acabó. La apariencia física o la conducta o la cultura o la educación mala o buena de una persona no tiene mucho que ver para desencadenar este ick, y que son otras cosas mucho más profundas, emocionales, en donde no me das asco porque no te bañes, simplemente por lo que representa esa situación para mí. Una persona descuidada, una persona sucia, una persona que no es higiénica. Bueno, pues no sé tú, pero a nadie le gusta irse a la intimidad con una persona que no se baña. Bueno, quién sabe. Dicho lo anterior, bueno, queridos amigos, pues vamos a ir vamos a ver qué estamos haciendo aquí. Vamos a ir a una breve pausa y luego vamos a regresar con más radioterapia directo a la conciencia en este magnífico viernes. Hoy es Viernesito Santo, viernes 21 de febrero del 2025. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que no es nada extraño que las personas que han estado enamoradas muy profundamente y muy sinceramente durante mucho tiempo puedan llegar a sentir, puedan llegar a experimentar una situación así como la que te platico del ick, o sea, del asco, del rechazo súbito que se experimenta hacia algo, alguna situación, porque, bueno, pues los expertos señalan que de alguna forma se siente inexplicablemente uno repelido por ellos, o repeles tú a una persona, o no te explicas por qué de repente una persona te dice, te asegura que ya no te quiere y te dice cosas y te enlista los motivos que supuestamente tiene para que pues te haya dejado de amar. Es que no me atiendes, es que no me pelas, es que no me gusta lo que haces, no me gusta esto, no me gusta el otro. Y entonces entre las muchas cosas que yo escuché de personas que sufrieron de este problema, cómo mastican el chicle. Incluso me decía una vez, y esto es inaudito, ¿no? Pero me decía una persona que no le gustaba para nada que su marido tuviera actitudes muy femeninas. Y yo le decía, ¿cómo es esto? ¿Afeminado? No afeminado, por supuesto que no, es una persona heterosexual y todo muy normal, pero tenía actitudes muy de mujer. Por ejemplo, me decía, fíjate bien, se me recargaba en el hombro como lo hacemos las mujeres.
lloraba por todo y siempre que me pedía perdón se soltaba llorando, perdóname que yo esto, como lo hacemos las mujeres. Y luego de repente se cambiaba varias veces en el día, tiraba la ropa por allí, cuando muchas veces lo hacemos las mujeres. Así me decía. Bueno, entonces, de alguna manera, hay personas que se sienten mal por eso, porque tal vez estén esperando, lo cual me parece muy genuino, que su hombre se comporte de una manera pues muy masculina, que tenga actitudes masculinas, no machistas, masculinas, viriles, firmes, en donde evidentemente yo creo que esto es muy común. Si tú te casas con una mujer, bueno, pues esperas que actúe como mujer, ¿no? Si tú te casas con un hombre, bueno, pues esperas que actúe como hombre. Es lo mínimo. Y entonces muy a menudo hábitos o características o actitudes o conductas aparentemente menores, el ick, el asco, es un cambio repentino e intenso en la atracción debido a un sentimiento de repulsión hacia una pareja potencial o hacia una pareja establecida, normal, formal, que sugiere que ya no hay una cierta compatibilidad en la vida relacional de pareja porque ya no me gusta lo que haces. ¿Qué es lo que causa el ick? Dice un estudio que los investigadores analizaron videos populares en el TikTok, así se refiere, para identificar los desencadenantes más comunes de un apagado repentino. Y aunque muchos asumen que la apariencia física es la principal desencadenante del ick, el análisis de la comunidad TikTok sugiere lo contrario. Entonces, el asunto es que, por ejemplo, mira, tengo aquí una tabla que dice cuáles son los principales motivos de ick por parte de las mujeres. En primer lugar, decía una chica, esto es un estudio que se hizo, le producía cierto malestar como actuaba en público. Él decía, por ejemplo, ella decía que estaban en algún lugar, en algún antro, en algún bar, y este cuate se ponía con el Shazam, si sabes, esa aplicación para identificar canciones. ¿Cómo se llama esta canción? Y le pones ahí el Shazam y pip, inmediatamente la reconoce. Bueno, se ponía a hacer eso en un antro y quería saber, y entonces ella no le gustaba. Y luego dicen, por ejemplo, cosas que las excluyen de su charla. Hay mujeres que no lo soportan, o hay personas que no soportan la misoginia. Por ejemplo, una mujer en este estudio decía que no soporta cómo les grita a las mujeres su pareja. Y eso, ¿sabes?, puede ser motivo de desamor. Ahora, en el caso de los hombres, bueno, son otros motivos que, por ejemplo, demasiado chaparra, demasiado alta, cómo mastican el chicle, cómo se llevan con los demás hombres. O sea, son motivos distintos. Ahora, el estudio principal exploró el vínculo entre los rasgos de personalidad y la probabilidad de experimentar un ick. No hay, me parece que en cualquier estudio que se pueda realizar, no hay una personalidad exclusiva o promedio que indique estos son candidatos a sufrir de ick y estos no. Pero en general, el 64% de la muestra había experimentado ick. O sea, de 100 personas, 64 experimentaron asco y rechazo por alguna actitud o conducta de su pareja. Nada que ver con el amor. Esto no tiene nada que ver con qué tanto te amo.
porque hay cosas que, bueno, no sé cómo decirlo, pero hay cosas que la gente no soporta, experimentan una reacción bastante extraña, por decirlo menos, y entonces las personas con probabilidades de sufrir de este fenómeno, simplemente en el caso de las mujeres, me imagino, son personas que se han vuelto por los medios, por las redes, por su educación, por lo que tú quieras, se han vuelto más exigentes a la hora de elegir pareja. Y en el caso de los hombres, bueno, pues no sé, me parece que su cultura muy tradicional, en donde pues los hombres son los que rigen en este sentido, y todavía en pleno siglo XXI hay muchos hombres, sobre todo muy adultos, que tienen la idea de que las mujeres son para obedecer, que las mujeres son para seguir a sus hombres, que las mujeres son para que se encarguen de las labores del hogar. Bueno, pues sí, pero sabes, yo conocí casos de personas que la mujer me decía que su marido tomó actitudes muy convencionales, muy radicales, ¿cómo te puedo decir? Muy antiguas, ¿no? Muy conservadoras. Y se seguía comportando como un hombre del siglo XVIII. Y entonces, secretamente, ella dejó de amar a esta persona, pero por su tradición familiar, pues se tuvo que aguantar. Y esta palabra es medio chocante cuando decimos a una persona que se aguanta, que se resigna a sufrir simplemente por no causar problemas. Eso es otra cosa que puede producir el ick en los hombres. Muchos hombres no soportan que sus mujeres sean tan sumisas, no soportan que sus mujeres sean tan obedientes, y les gustaría que fueran más independientes, que fueran más conocedoras, que tuvieran más mundo, pero no lo dicen. Es curioso, ¿no? Bueno, entonces, dicho lo anterior, vamos a ver, nos dice Mari Quijada. Muy buenos días, señor Marín, excelente tema. Ceci Sánchez nos escribe, dice: buenos días, señor Marín, es un tema muy interesante. Muy bien, pues eso es lo que espero, en eso confío. Y entonces, dicho lo anterior, me permito ir rápidamente a una brevísima pausa y luego regresar con más radioterapia directo a la conciencia. Yep. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Cuando hablamos de este asuntito del ick, del asco o de la repulsión súbita, que ya de repente, cuando por más que tratemos a una persona con la delicadeza correspondiente, o sea, no vamos a hablar de cómo debería ser el trato con cada persona, ¿no? Simplemente cuando suponemos, para el bien de la relación, que es un trato respetuoso y que aparentemente no tenemos ningún motivo para el rompimiento, para el desamor, para alejarnos de esa persona o ya no ser tan expresivos, porque mira, también se da el caso, y conocí algunos casos, de personas que, como no pueden explicar por qué ya no sienten lo mismo por su pareja, y su pareja les reclama: ¿por qué has cambiado? Ya no eres igual, ya no me hablas, ya no me quieres, ya no me dices esto, ya no lo otro, ya no aquello. Y entonces, como aparentemente no hay ningún motivo,
Entonces cuesta realmente muchísimo trabajo tratar o seguir tratando a la persona de la misma manera, porque hay una cierta responsabilidad afectiva que nos obliga de alguna manera a tratar con respeto y con responsabilidad y con un cariño, aunque sea un menos, a la persona con la que vivimos. Y entonces, aunque se haga desde la sinceridad, aunque seamos muy asertivos y no podemos mencionar, no debemos mencionar que lo que está sucediendo realmente es que esa persona te produce asco con algo que hace. Y muchas personas, hombres y mujeres, no saben explicar, no saben cómo manejar este tema, porque se tiene que gestionar con respeto, con mucho tino, intentando no dañar la autoestima de la otra persona, porque incluso los casos que yo conocí de personas que dijeron claramente, sin tapujos, lo que pasa es que no me gusta cómo tragas con la boca abierta. Bueno, pues para algunas personas eso puede resultar muy ofensivo, para otras no tanto. Como también puede resultar muy ofensivo que te digan, oye, apestas, oye, báñate, oye, no quiero intimar contigo hasta que te bañes. Bueno, hay gente que sabe cómo tener tacto, hay gente que no. Estas actitudes o estas decisiones que muchas veces mucha gente no soporta, a lo mejor para alguien más puede resultar algo muy normal. O sea, si nos preguntáramos, por ejemplo, ok, ¿por qué las personas que comen demasiado, comen demasiado? ¿Por qué las personas que no se bañan antes de la intimidad, no se bañan antes de la intimidad? ¿Por qué no? Bueno, porque quieren, porque así lo deciden y no les importa, en gran parte, no les importa la opinión de su pareja o los sentimientos de su pareja, porque si tú, por ejemplo, tienes el tino, tienes el tacto para decirle a tu pareja, no me gusta cómo comes con la boca abierta, me parece como que muy mala onda, de muy mala educación, y logras convencer a esta persona de que tiene que corregir, porque mira, tú dime, y vamos a verlo un poquito divertido. Las personas que de niños les enseñaron o les permitieron comer con la boca abierta, difícilmente van a cambiar esa costumbre en la edad adulta. Y de repente vemos a adultos, bueno, dependiendo de su cultura, que realmente hacen mucho ruido al comer, comen con la boca abierta, hablan con la boca abierta, no tienen ningún reparo en eructar delante de toda la gente, o cochinones, pues, ¿no? Y hay gente que así es. Y no puedes decir tú en público, oye, no seas cochino, no seas cochina, porque pues por más que te ame, yo no soporto lo que estás haciendo porque no me parece a mí que está bien. Y entonces, como a mí no me parece que está bien, me cae mal. Y como me cae mal, me produce asco. Y si me produce asco, ese sentimiento, esa emoción de asco que se llama ick, simplemente produjo en algún momento dado que ya no seas la persona más importante para mí. Eres muy corrientillo o corrientilla, todo depende. Y entonces creo que de alguna manera también esto se puede traducir en que el asco en una relación a largo plazo, todas las personas pueden indicar que algo está sucediendo a un nivel mucho más profundo en términos de conexión o interconexión con su pareja, y que es lo que de alguna manera fueron los cimientos de una relación. ¿Qué pasó? O sea, evidentemente no estamos hablando de parejas que duran prácticamente toda la vida juntos, amándose, respetándose, aunque en menor intensidad o mayor intensidad, todo depende. Y en algunas circunstancias es posible
que se experimente esta desconexión en otras áreas de tu relación, o que necesites reevaluar cómo van las cosas, o que necesites realmente perdonar o evaluar qué tanto dolor o heridas, de qué tamaño y qué tan profundas han sido las cosas que no te satisfacen y que vienen de tu pareja, y que de alguna manera, bueno, pues conocí casos de parejas ofensivas que nunca le pidieron disculpas a la pareja ofendida. Y entonces yo creo que es muy normal, en cierta manera, que cuando tú recibes una ofensa y la persona que te ofendió no se disculpó o no reconoció su fallo, no reconoció su error, pues entonces te vas quedando con ese resentimiento, y puede ser también que el resentimiento se vaya convirtiendo en asco al grado de que ya no te interesa mantener una relación tan íntima con esa persona en todos los sentidos, simplemente porque no te gusta, te desagrada cómo se conduce contigo, porque nunca fue capaz de pedir disculpas por una ofensa. ¿Sabes? Cuando surgen problemas en una relación de pareja, no se trata de lo que sucedió, sino más bien es un problema mucho más profundo que la pareja necesita abordar muchas veces, por supuesto, y esto es lo que nosotros sugerimos, pues que busques ayuda, que te animes, que te atrevas a decir lo que está pasando con mucha sinceridad, con abierta honestidad, porque lo más probable es que cuando queremos abordar este tipo de cosas, sobre todo en la terapia, sobre todo en el coaching, simplemente cuando las personas quieren averiguar por qué de repente se sienten tan mal con su pareja como lo hicieron muchas personas delante de mí, y que decían, bueno, no me explico, no entiendo, dime, o hay alguna razón, o cómo lo puedo enmendar, cómo lo puedo remediar. Y muchas veces el problema se reducía solamente a una irritación por algo con lo que relacionaban su pasado inmediato o muy lejano, como el caso de esta señora, que un mal día su esposo tan lindo, tan caballero, le dijo que eres una... y lo relacionó con algo muy hiriente para ella. ¿Y qué crees? De repente, así como lo escuchamos, dejó de amarlo, dejó de interesarse en esta persona, hasta que le dijo, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, c'est fini, hasta la vista, baby. ¿Es saludable mantener una lista de cosas malas que no me gustan en una relación? Bueno, pues vamos a verlo. Finalmente llegamos a la parte final del programa, ya casi. Así que voy a ir a la última pausa del día de hoy, queridísimos amigos, y regreso con el colofón de la historia sobre qué sabemos del IAG. IAG. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, ¿qué tan saludable es tener que vivir con una situación así en la que no podemos decir lo que no nos gusta, o si lo decimos no hay respuesta, no hay una reacción positiva por parte de la otra persona? Y entonces la convivencia familiar, la convivencia conyugal se convierte en algo muy incómodo, por decirlo menos, ¿no? Incómodo
en el sentido de que no deberíamos tener una lista de cosas desagradables, porque si no las vamos resolviendo con el tiempo, con el paso de los años, posiblemente se estanquen allí. Y recuerda que lo que se estanca, como el agua, se pudre, se apesta, se vuelve de mal olor. Y entonces yo creo que recordé hace un momentito durante la pausa del último caso de esta naturaleza que me ha tocado atender, de una persona que no soporta cómo su pareja, su marido, maneja el celular, lo que hace con él. Está todo el tiempo con él, está metido en el celular, no la pela, no atiende lo que debe hacer, siempre está, digamos que, aunque no es un diagnóstico que yo emita, pero se volvió adicto al celular. Bueno, entonces, y de ahí surgen varias derivaciones, o sea, que no me gusta. No me gusta que siempre está en el celular. No me gusta que no me diga con quién habla, con quién se mensajea, con quién hace esto, con quién chatea. Se manda fotos y luego cada rato le cambia la clave a su celular para que yo no pueda entrar y así sucesivamente. Entonces eso ha provocado no el desprecio, ni el desamor, ni el rechazo, ni que lo haya dejado de amar por esto y esto otro. Simplemente se va volviendo una cadena, una lista interminable de cosas que le producen más que nada resentimiento y que lo está peligrosamente guardando para sacarle la lista de todas esas cosas que hizo y que ha hecho y que no le gustan, para poder reclamarle en su momento cuando sea necesario. Y esas armas, aparentemente inofensivas, o sea, si te estás guardando todas esas cosas que te han hecho, que te hicieron, que te dijeron, para cuando llegue el momento, es que tú me dijiste esto, es que tú me hiciste lo otro, y entonces cuanto más grave y extensa sea esa lista de pendientes que no resuelves con tu pareja, es muy probable que llegue y se convierta en algo que se le conoce como el síndrome de la repulsión súbita. O sea, de repente dejas de amar a tu pareja y no sabes por qué. Bien, pues entonces cuando nosotros somos personas que ponemos mucho énfasis en los asuntos de la otra persona, pero no en los propios, esto es algo muy incómodo. O sea, cuando la gente se dedica más a andar atendiendo la vida ajena, a resolver los problemas ajenos, a meterse mucho en lo que las otras personas hacen, pero nunca lo que uno hace, no se... ¿cómo te digo? No se aboca, no se dedica a resolver sus propios defectos, que los tenemos todos, que si alguna vez tuviste algún conflictillo por ahí de comunicación, que te dijo algo tu pareja que no te gustó, en lugar de irlo acumulando y llenándote de rencor y de resentimiento y de culpa y todo eso, simplemente pues sacarlo. Le decía ayer a una chica, háblalo, en este caso sus papás, porque evidentemente pues no vas a dejar de querer a tus padres solamente porque hacen algo que no te gusta. Pero sí hay rechazos familiares, que también es otro motivo de charla, pero hoy hablamos en pareja, que también lo hay en familia y lo hay entre compañeros de trabajo que no se soportan porque no pueden permitir o admitir o soportar que otra persona haga cosas reprochables, reprobables. Entonces, como ves, hay personas que llegan a su trabajo y prefieren no hablar con esas personas que hacen cosas que uno no haría y que de alguna forma es una manera de proyección, o sea, repruebo en ti todo lo que yo no soy capaz de hacer. O a lo mejor es algo que hago yo y que no me gusta que lo hagas tú, y entonces en una especie de proyección critico lo que tú haces porque yo también lo hago.
y así sucesivamente. Entonces, de alguna manera, si buscamos fortalecer esa situación y sacar de nuestro estomaguito la náusea, el asco y superar el factor asqueroso de todas esas cosas que hacen los demás y que no nos gustan, el Dr. Childs sugiere que podemos hacer algunas cosas. Por ejemplo, reconocer que nadie es perfecto, poner el asco en contexto, o sea, qué es lo que te produce ese rechazo, ese asco, para que no le eches la culpa de todo a tu pareja. O sea, en este caso, y cierro con el tema, no es que el señor haya sido tan torpe como para decirle a su mujer que era una pip, ¿no? Sino que no cuidó una historia que una vez ella le platicó a él de lo que pasaba en su casa con su papá cuando le decía que era una pip. No, híjole. También considera la posibilidad de hablar con un terapeuta. En ese sentido, puedes contactarnos para pedir alguna cita para una consulta privada, ya sea en línea o ya sea también presencial. Puedes escribirnos aquí por Messenger, puedes también escribirnos por WhatsApp, ahí está el número, está todo, y bueno, estoy seguro que se puede resolver. Bien, pues dicho lo anterior, queridísimos amigos, yo creo que esto es todo por hoy. Nos vamos a ver aquí el próximo lunes, Dios mediante, y pues yo les deseo a todos ustedes un feliz fin de semana, que todo esté muy requete bien, y nos vemos aquí el próximo lunes. Yo soy Gilberto Marín, gracias por todo, y mientras tanto, amigos, por favor, sean inmensamente felices. La semilla contiene lo que el árbol va a llegar a ser. El tamaño del tronco, número de hojas, la extensión de las ramas, así son tus deseos también. La semilla sabe bien de la sombra que dará, del número de frutos que en sus ramas colgarán. Así son tus deseos también.